agosto 8 de 1976. Vivió 5 años en un convento budista de la India, buscando explicación a los misterios de la vida. Era un gran filólogo, poseía el dominio de 49 idiomas, 17 que se hablan en los países civilizados y el resto en dialectos. Era médico, cirujano, psicólogo, filósofo, matemático y mago. El hallazgo de una obra de él llamada Rosa Cruz en la librería colombiana hoy ya fenecida fue la razón de ser del nacimiento de este movimiento en Colombia. Les contaré un pequeño detalle, no para que lo acepten, porque el hombre no debe creer nada, el hombre debe tratar de comprender. Este es el verdadero camino. La creencia endurece la conciencia y el hombre queda de hecho estancado en el proceso de la evolución. El ser humano debe marchar hacia la comprensión de los seres y de las cosas. Había ido a la Sociedad Teosófica y bajando de ella, que se reunía en la calle Tercera, carrera Tercera con calle 12, pasé por frente a la librería de Camacho Roldán que quedaba en la calle 12. Vi por primera vez en esta encarnación la palabra Rosa Cruz e instantáneamente experimenté un desmayo. Si no hubiera sido porque me uní a la pared, me hubiera caído. ¿Qué quería decir esto? Que eso era lo que mi alma ansiaba. Que en el pasado había conocido esa sabiduría y entonces el impacto había provocado esa tremenda emoción. El ver de nuevo esta maravillosa palabra que encarna el sentido de una filosofía. Inmediatamente, por los medios que me fue dable, porque no tenía posibilidad de comprar económicamente la novela, sugerí a un amigo que la adquiriera. Y al obtener la dirección del autor en Baladona, España, le escribí instantáneamente. El amigo de referencia me dijo: tú eres loco. Dije: ¿cómo no? De nacimiento. No hay problema. No había leído la obra aún, pero sentía el interés interno extraordinario de relacionarme con aquella escuela de pensamiento que ya había conocido en el pasado. Yo soy reencarnacionista 100%, pero no los invito a creer en eso. No es bueno. Es indispensable observar, comparar, analizar las situaciones psicológicas de los seres humanos para llegar a conclusiones exactas en ese contenido como en otros. Este caballero me contestó instantáneamente. Sentí de nuevo una profunda sensibilidad interior al tener relación con el que había escrito la novela. Era demasiado joven para pensar que cualquiera que desenvuelve sus ideas puede escribir novelas, pero para mí aquel hombre era un semidios. Más tarde lo fui comprobando experimentalmente. Seguimos nuestra relación y en el año de 1928, el 27 de abril, se fundó en Colombia un aula Rosa Cruz, es decir, un centro para estudiar esta gran filosofía. Vuelvo a advertir, como lo haré siempre, de que esta no es una religión. El estudiante Rosa Cruz puede pertenecer a la religión que quiera o a ninguna, no tiene ningún interés. No es política, ni aquí nos ocupamos para nada de esos fenómenos sociales en que los hombres luchamos los beneficios positivos y materiales. Esta es una escuela de ideales, de trascendencia mística, de trascendencia filosófica, de trascendencia científica de la vida. De eso se ocupa realmente. Más tarde vino este caballero alemán y le dio naturaleza, fortaleza y estructura a la organización que se había verificado el año anterior. Gran conferenciante, vidente, mago de verdad. Imponiendo las manos curaba a los enfermos, a los paralíticos y a todos los que llegaban a solicitar sus servicios. Así se verificó ese proceso de nacimiento y crecimiento de la escuela de los Rosa Cruces. Hoy contamos nosotros 47 años de haber fundado aquel movimiento, años y meses, y aquí estamos, encantados. Cada momento que pasa de nuestra existencia es una nueva relación mística al ir penetrando los misterios de la sabiduría que poseen los Rosa Cruces. Pero él no era el único. Él no era sino simplemente un soldado de esa causa,
En el pasado ha figurado esta filosofía en todas las culturas. En Caldea, en la antigua China, 3600 años antes de Jesús. Sirvió de modelo en Egipto para que Amenhotep IV diera normas de vida y de conciencia a su pueblo. Después, más tarde, a través de los Nostradamus, llegó a Europa. Y más tarde, pero afortunadamente en buen tiempo, llegó a Colombia y también a toda América. Esta es una reseña demasiado rápida de un personaje sobre el cual podría escribirse un grueso volumen. Ahora quiero hacer referencia a las leyes fundamentales de la naturaleza, de la vida y de la evolución. Esa era la finalidad de la reunión de hoy. Evolución, causalidad, renacimiento y epigénesis. En el concepto vivo de la evolución hay dos corrientes de pensamiento. La escuela positivista de Darwin, que ve la evolución de los organismos mejorándose cada vez por selección, como él decía, como si la materia en sí misma, sin la inteligencia interna que la dirige, pudiera verificar aquellos movimientos de adaptación a mejores condiciones. Eso no lo ha tenido nunca en cuenta la escuela positivista. Pero hay que admirar naturalmente el trabajo de los hombres de ciencia, que con tenacidad, con fortaleza, con penetración lenta pero progresiva, van tratando de explicarse los misterios de la vida y del ser. Por el otro lado, por el otro polo, tenemos los esoteristas, los que buscan la función de lo espiritual dentro de las formas, siendo ese el verdadero arquitecto que va modelando progresivamente los elementos para que las formas se vayan modificando y perfeccionando de tal modo que la conciencia espiritual subyacente e interna pueda manifestarse en ellos. Esa es la diferencia entre la escuela de los Rosacruces y la escuela positivista de Carlos Darwin. Pero nosotros pensamos muy objetivamente. Un edificio maravilloso. Nos sorprende el trabajo realizado y vemos el volumen construido. ¿Pero podría él estructurarse y construirse solo? No. Es indispensable obreros, maestros, ingenieros que están planeando el trabajo de aquella maravillosa realización. Lo mismo pasa con la evolución. Es indispensable que un espíritu interno esté trabajando permanentemente para que ese hecho se pueda cumplir real y positivamente en tiempo y espacio. De tal suerte que la palabra evolución, mutación permanente de las cosas, nos define uno de los aspectos más importantes de la vida. Todo evoluciona, todo cambia, todo se transforma perennemente. Pero hay que saber que si el arquitecto, el interno arquitecto, no es la inteligencia misma, como en el caso de la naturaleza humana y de la naturaleza toda, la obra sería imperfecta. Pero, como existe una inteligencia interior que va progresivamente estructurando los elementos constitutivos de las formas para que en ellas se pueda manifestar el espíritu, entonces estamos en un camino prodigioso. Hoy nos lamentamos, y es digno de lamentarse la situación del mundo, la falta de dignidad, de rectitud de las funciones de los hombres, la falta de carácter para cumplir con sus deberes, la falta de organización interior. Hay una especie de locura, una especie de vanidad, una ambición sin fundamento ninguno, porque ¿qué hace un hombre con acumular millones si él no los va a poder utilizar del todo, sacrificando la armonía del conjunto? Es la situación del hombre actual, lleno de egoísmo, lleno de personalismo. Pero la experiencia va cambiando necesariamente la actitud moral, psicológica y ética del hombre. Alguna vez le preguntaron a Nostradamus: la humanidad está abandonada a su destino, no quiere guías, no quiere mentores, no hay quien la oriente. No, la humanidad tiene dos grandes mentores: la experiencia y el dolor, llevando al tiempo por bastón. He ahí una idea genial de un hombre iluminado. Así es ciertamente. Pero tenemos que darnos cuenta exacta nosotros de que la ley de evolución es el imperativo de todas las actividades de la vida. Lo importante es que el hombre se dé cuenta de esa evolución y trate de mejorar sus actos para ponerse en armonía con el espíritu universal, con la inteligencia cósmica. Porque solamente así puede lograr la armonía, la belleza y el esplendor que desea para su ser sensible. No hay otro camino, porque en toda la naturaleza no hay una evolución y causalidad. Lo que somos en este momento cada uno de nosotros es el resultado de nuestro pasado.
Y lo que podamos ser mañana es el resultado de ese pasado sumado a este presente, a este instante de la vida que debemos aprovechar debidamente. Lo primero que debe hacer un idealista que conoce la ley eterna del movimiento psíquico, espiritual y fisiológico es a levantarse en la mañana, enviar un pensamiento de armonía y de belleza a toda la humanidad. Y el último pensamiento, antes de entregarse al sueño, debe ser enviar una imagen de sensibilidad, de nobleza, de armonía y de belleza a todos nuestros hermanos en la humanidad. Esa es la verdadera oración del hombre consciente, irradiar energía de plenitud, para que esta energía vaya operando a través de las conciencias y pueda verificarse la mutación permanente de evolución en la línea adecuada y conveniente. Nosotros somos exactamente los arquitectos de nuestro propio destino, pero inconscientes de esa ley, elaboramos el destino en forma negativa, engendramos pensamientos de temor, de odio, de envidia y de ignorancia, y esos pensamientos repercuten en la colectividad porque el alma universal es una, pero regresan a nosotros y nos colocan en esa situación negativa. Por eso, este es el templo de lo divino, el único templo en que vive Dios. Dios no vive en templos de barro hechos por las manos de los hombres, como sabiamente lo dijera Pablo. Vive en los templos construidos por Él. Y el hombre es la expresión magnífica de esa evolución, y por lo tanto, desde ahí hay que aprender a irradiar energías positivas en todas las direcciones del tiempo y del espacio. Todos los días debemos esforzarnos en aprender algo nuevo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder servir mejor a nuestros hermanos y servirlos también en el proceso infinito de la evolución. No hay más que causalidad, causas y efectos. Nosotros somos los efectos de nuestras propias causas. Dicen los estadistas que hay 3.500 millones de seres humanos en la superficie del planeta. Y en esta centuria, en estos 100 años, solamente unos 4 egos magníficos han alumbrado al mundo. Mahatma Gandhi, en función sociológica, sin ningún interés personal, solamente para servir a su pueblo. El doctor Schweitzer, para ir a servir a los más humildes hermanos en el corazón del África, llevando su sabiduría, su bondad y su capacidad para prestar ese servicio absolutamente desinteresado, como realmente lo debe hacer el hombre grande. En Europa, el señor Einstein, que antes había sido Newton, y esforzándose llegó a la altura en que le conocimos, dando nuevas leyes del conocimiento de la física y las matemáticas, de tal manera que el crecimiento del mundo en la ciencia se debe por el momento única y exclusivamente a la capacidad de Einstein. Todos los viajes espaciales, a Marte y a la Luna y a donde sea, se deben al conocimiento matemático y físico que dejó el señor Einstein. ¿Y por qué era tan grande? Porque a través de las reencarnaciones había trabajado suficientemente para penetrar el sentido matemático y físico de la naturaleza. Era el resultado de su propio esfuerzo, de su propio trabajo. ¿De quién aprendió Einstein las matemáticas abstractas, pero al mismo tiempo físicas, de correlación? Pues sencillamente de su ego interno, porque ninguno más había más avanzado que él para enseñarle. El señor Freud, inquieto por el dolor del mundo, se propuso estudiar un sistema que le permitiera al hombre vencer la neurosis, la psiconeurosis. Dedicó toda su vida al conocimiento del alma, dentro de los campos de la enfermedad del alma, de los dolores, de las pasiones, de las fallas, de todas aquellas cosas. Algunos le catalogan de materialista, pero ¿cómo puede ser materialista un hombre que tiene un interés ideal en su vida? Liberar al hombre de la neurosis. Investigó por todos los caminos y llegó a la conclusión de que la no realización de las aspiraciones psicogenéticas conducen a la entidad humana a toda clase de equilibrios, traumatismos y anomalías del alma. Es indudable que esto tiene razón de ser en su aspecto, naturaleza y modo, pero es indudable también que el descubrimiento del señor Jung, que aquella fijación en lo supremo, que aquella aspiración eterna que el hombre tiene hacia lo divino, concibiéndolo como una deidad, no importa la religión que practique o en la que piense, crea también en el alma fijaciones de índole diversa y crean también problemas que hay que solucionar igualmente. Y llega a conclusiones soberbias, no desde el punto del religionismo, sino desde el punto de la ciencia. Buda descubrió la ley de causalidad
y se fastidió bastante pensando que la humanidad, al no conocer esta ley en forma decidida, estaba creando un futuro funesto para la vida de ellos y de la colectividad. Dedicó su entera vida a predicar este conocimiento y esta verdad eterna, pero vivió, si cabe decir, obsesionado por esta gran dificultad. El señor Hermes Caldeo buscó las leyes de la naturaleza, la ley del ritmo, la ley de vibración, la ley mental, la ley psicosensorial y otras leyes para mostrarle a la humanidad como por medio del conocimiento de estas leyes eternas que están en la naturaleza, que no son el resultado de una creencia sino de una investigación, el hombre podía liberarse de aquellas dificultades y convertirse en un centro de la energía universal. He ahí otro hombre grande, también vinculado a los aspectos categóricos de la ciencia. Pero el señor Jung encuentra un solo hombre libre, Jesús. Este solamente amaba la vida, vivía la vida, sentía la vida y predicaba la armonía de la vida a todos los seres. No creó ninguna religión. Hicieron alrededor de su nombre religiones para explotar la ignorancia pública, pero él no creó ninguna religión. Enseñó a la humanidad a vivir mejor, sintiendo la vida espiritual. En que os améis unos a otros, probaréis que sois mis discípulos. Para ser discípulos de ese gran ser y del interno Cristo de él, no es cuestión de religión, es cuestión de amar la vida. Es cuestión de amar a los hermanos en la humanidad. Es cuestión de vivir el sentimiento de la fraternidad universal. Eso es lo esencial. Mientras que los dogmáticos dicen, creed y seréis salvos, el Maestro Jesús dijo, buscad la verdad que ella os hará libres. Esto es lo que sigue el sendero de la Rosa Cruz, buscar la verdad. La verdad en el contenido esencial de la vida y de la naturaleza. La verdad en el sentir, la verdad en el pensar, la verdad en el obrar. Ese es el camino que debe proseguir el verdadero ser interesado en la conquista de lo más alto, de lo más sublime que es la verdad eterna, la vida. Eso es evolución. Eso es trabajar bien en el crecimiento de la vida espiritual. Evolución y causalidad van maravillosamente amalgamados. El uno no separa del otro. Tanto que aquí en este momento no hay sino muy relativas causas. Todo lo demás son efectos. Nosotros somos efectos de nuestro pasado, de nuestro pensar, de nuestro sentir, del karma o destino de nuestra familia, de la sociedad en que vivimos. Pero el futuro es nuestro, nos pertenece. Y ahora en adelante busquemos la ciencia, la verdad y la sabiduría para llegar a plenitud interior y poderla transmitir también a nuestros hermanos en la humanidad. Tomemos realmente las herramientas del trabajo y apoyados en la evolución y en la causalidad, marcharemos juntos hacia la unificación del sentido de la vida espiritual. Pero esto no ha de perder en nosotros ese dominio que debemos tener en el mundo de la forma. Los Rosacruces tienen axiomas muy sabios. El Rosacruz pone bien sus pies donde quiera que está. Si voy a pasar a atravesar una calle o una avenida en Bogotá en estos momentos, y en esos momentos mismos me pusiera a pensar en lo metafísico de la vida, seguramente algún carro atropellaría mi cuerpo. En este momento debo pensar en pasar la calle. Mi mente debe estar fija en lo que voy a verificar y hacer. Y en los momentos de armonía en mi cuarto, puedo dedicarme a toda clase de abstracciones y de meditaciones, porque aquí es el lugar adecuado. En cada momento hay que hacer lo que convenga. Ese es uno de los aspectos más maravillosos de la sabiduría de los Rosacruces. Hay que poner bien los pies donde quiera que se esté. No hay que hacer errores por ligereza y tontería. Pero no vayan ustedes a imaginarse que yo no los hago ya. Hago muchos. Pero pongo mi atención para procurar el día siguiente hacer menos. Y esto es evolución de la conciencia. Esto es desarrollo de la comprensión. Este es el trabajo del hombre. Evolución, causalidad, renacimiento. Como realmente hemos sido educados en un dogma que no acepta esos procesos de la vida y de la evolución, nos aterra el pensar que aquello pueda ser así. Sin embargo, es demasiado simple saber que es así. Los invito a contemplar el mecanismo psicológico de una familia. 5 o 6 hijos, el padre y la madre. Los hijos fueron engendrados con los mismos elementos biológicos. Recibieron las mismas impresiones psíquicas del ambiente. Se alimentaron con los mismos alimentos. Sin embargo, cada uno es diferente. El uno tiene capacidad para las matemáticas, el otro para la filosofía, el otro para la estética. Y en la mayor parte de los casos, lamentablemente, para nada. ¿Por qué? Porque somos egos jóvenes. Porque no nos hemos esforzado en el pasado para tomar un derrotero definido.
el resultado y consecuencia de ese modo de ser está puesto en la causa que nosotros engendramos en el pasado de nuestras vidas o de esta propia vida. Porque esta es una función permanente, el trabajo de la evolución y de la concienciación del ser. ¿Y saben ustedes qué es lo más grande que hay en la vida? La bondad del corazón. Me lo decía un hombre muy sabio, muy consciente. Mira, Rojas, nada hay más grande en el mundo que la bondad del corazón. Yo lo pienso siempre y lo vivo siempre hasta no es dable. Cuando salgo por la mañana a mi trabajo, me saluda con la sonrisa del que vende el periódico, de la dama que pasa, del hombre que lleva la carga. Eso me llena de ambrosía, me carga de un fluido espiritual, me llena de fuerza moral para mis trabajos diarios. Pero si de golpe paso por frente a una persona que con mirada inquieta y torva parece perforar mi psiquis, qué intranquilidad, qué inarmonía, cuántas molestias en la vida, de tal suerte que nos estamos embelleciendo o envenenando según nuestra manera de sentir y de pensar. Esto es más importante que todo en la existencia. Y como ustedes ven, no son creencias, son hechos que palpamos y que vivimos todos los días y en todas circunstancias. Y ustedes me dirán, ¿y Rojas no es drástico? ¿Cómo no? Ciertamente. No tengo la cultura espiritual suficiente para no serlo en determinados momentos, aun cuando hay circunstancias que también, dado el ambiente, lo exigen. Para liberarse uno de una pequeña dificultad y continuar sin trabajo, hay veces que hay que operar así. Pero no es espiritualidad, porque también con bondad y armonía podría darse solución al problema. Es falta de cultura, es falta de armonía interior, y por eso hay que ir paso a paso, comprendiendo nuestra vida y entendiendo la vida de los demás. Hay una frase que ambula en las bocas de las gentes. Cuando la vanidad se expresa en nosotros, suele decir el hombre, es que yo he sido un hombre incomprendido. Y yo le decía a uno de aquellos, ¿y yo qué gano con que me comprendan? Lo importante para mí es comprender a mí mismo, para luego tratar de comprender a mis hermanos en la humanidad. Este sí es camino. Luego lo importante es comprendernos a nosotros mismos. El no se te hizo de los griegos. Conócete a ti mismo, por ti mismo, como debe agregarse justamente. Esta es evolución, causalidad, y luego la reencarnación, el renacimiento. Nunca en una encarnación el hombre puede lograr mayores avances. Se lleva un equipo de experiencia, un equipo de conocimiento, y este le ha de servir en futuras edades, en futuros tiempos, renacido luego. Así es exactamente. Por eso vemos tantas diferencias humanas. Por eso mi ejemplo de la familia. ¿Por qué son tan diferentes todos, a pesar del ambiente biológico y psicológico y nutricional? Por la sencilla razón de que cada ego es algo distinto. Tiene su propia experiencia, tiene su pasado, tiene su conquista o no conquista, y por eso es como es, porque todos somos diferentes en el mundo anímico. Todos somos iguales en esencia, pero somos diferentes en estado, el estado de evolución. Esto es innegable. Los invito a comprender esto observando la vida, no a creerlo, porque la creencia inmediatamente endurece la conciencia y acaba con la posible penetración de los misterios de la vida. Es ir comprendiendo, ciertamente, este es el verdadero camino, de tal suerte que a través de la reencarnación el hombre se va modelando y se va perfeccionando progresivamente. Pero el verdadero esoterista se propone hacer en una vida lo que otros hacen en 100, intensificar el trabajo de ser más consciente y más amante. Amante no en el sentido común de la palabra, sino en el sentido ideal del amor universal. Cada vez más conscientes, cada vez más llenos de amor. Esta debe ser nuestra gran aspiración en el proceso de la evolución. En alguna ocasión, el avión en que viajaba fue declarado en emergencia, y en esta situación duró hora y media. Yo no pensaba en ninguna otra cosa, sino solamente en que en mi próxima encarnación pudiera hallar pronto la escuela de los Rosacruces. No tenía ningún otro interés. Quería que esta fuera la imagen que me acompañara en el último instante de esta encarnación, de esta existencia. Al fin el avión llegó a tierra. Toda dificultad pasó aparentemente, porque la vida del hombre termina cuando ha de terminar. No importa que vuele el avión o esté en la cama. Es solamente que llegue el momento en que el ego debe abandonar la forma. En alguna ocasión viajaba de Bogotá a Medellín,
se desató una tempestad. El avioncito era muy pequeño y llevaba 8 pasajeros solamente. Una señora se asustó demasiado y pidió que si era posible hablar con el capitán. El capitán dejó al copiloto y vino para atender a la señora. No se me olvidará nunca el capitán Vince, un muchacho americano. ¿Qué le pasa, señora? ¿Llegaremos a nuestro destino? Tenemos la seguridad que da la técnica, pero no se preocupe, señora. Los más confiados mueren en su campo. Son preocupaciones nuestras que emotivamente se explican, pero que en el fondo de la conciencia no tienen razón de ser. La vida humana es un proceso de tránsito. Es un año de escuela en el proceso de la vida y de la evolución. Así como el niño en el primer año aprende las primeras letras y quizá las primeras cifras, al año siguiente ya puede deletrear, luego sumar, leer libros, quizá escribir. Así es la evolución. Es un proceso constante. Lo importante es no dejar de marchar. En alguna ocasión, en tiempos ya lejanos, le preguntaron a un sabio chino, Lao Tse, ¿cómo hago yo para precipitar mi sendero? Cuando un taoísta va de un pueblo a otro, no se preocupa por el camino recorrido ni por el que le hace falta por recorrer. Simplemente camina. Esa es la mejor actitud. No dejar de caminar en la conciencia y en el amor universal sin importar el tiempo ni el espacio. Porque al fin de cuentas en la física y en la matemática, tiempo y espacio son la misma cosa. Eso lo explicaremos en otra ocasión. Por ahora estamos pensando en esos procesos maravillosos de la vida y de la evolución. Evolución, causalidad, renacimiento. Somos injustos con nosotros mismos. Cada noche cuando vamos a nuestro lecho, si no hemos aprendido algo nuevo, algo útil para nuestra vida y para la vida de la humanidad. Quien el día estudia las virtudes del toronjil y la ventaja que esta planta tiene de infusión para calmar las exacerbaciones nerviosas, ha hecho algo por la vida. Pero el que simplemente amaneció, comió, trabajó para lograr alimento y pasó la vida indiferente, este está siendo cruel consigo mismo y con la humanidad. No se está mejorando en nada. No está adquiriendo ninguna capacidad que le permita ser mejor dentro de la colectividad. Por lo tanto, es injusto consigo mismo y con la evolución. Esa debe ser nuestra norma. Y ustedes me dirán tranquilamente, ¿qué obras nos recomienda? ¿Cómo no? Les recomiendo a Marvel. Les recomiendo a William Walter Atkinson. Les recomiendo a Ramaldo Train. Les recomiendo a Ramacharaka. Les recomiendo al señor Heindel. Y cuando ustedes lleguen allá, ya van caminando bien por los senderos conscientivos del proceso de la vida y de la evolución. Hemos hablado pues de evolución, causalidad, renacimiento. Nos hace falta una palabra muy importante, epigénesis. Hacer algo sobre lo ya hecho. Cada quien tiene algo hecho, poco o mucho, pero está indiferente y no quiere agregar nada más a su equipo. He ahí la situación. Cada quien puede examinarse a sí mismo. Carece de voluntad, pues haga esfuerzos conducentes al desarrollo de esta cualidad. Le hace falta afecto por la humanidad, pues aprenda a amarla. Ejercítese en eso. Le hace falta el conocimiento que le permite por medio de la inteligencia despierta comprender rápidamente las cosas, pues ejercítese en aquello. ¿Es un gran violinista? Bueno, le hace falta estudiar letras, piano, música, cosmografía, matemáticas, física, biología. Siempre hay algo por saber. Y en la evolución, nunca la copa del alma se llena jamás. El poeta Madonervo dijo con gran sabiduría, el alma es una copa que solamente se llena con la eternidad. Esto es saber, esto es sentir, esto es comprender. Y no olvidemos que en la evolución nada, absolutamente nada se nos da que nosotros no hayamos conquistado. Nosotros vivimos pendientes de respaldarnos en alguien. Si hemos de salvar el alma, nos respaldamos en el Papa. Si hemos de salvar el cuerpo, nos respaldamos en el médico. Si hemos de salvar la relativa tranquilidad, en el agente de policía. Si alguien pretende ejecutar un acto de injusticia con nosotros, nos vamos al juez. Nada tenemos que hacer. No ese es el camino. El Papa quiere que salvar su alma,
Y el hombre tiene que salvar la suya, porque es el trabajo del perfeccionamiento interior, de la evolución de la conciencia, del desarrollo de la sensibilidad, del cultivo del carácter, de la dignidad y de la rectitud. Hay que obrar rectamente. Y si no lo hacemos por sensibilidad y estética, hagámoslo por la comprensión de la ley, porque el que roba lo roban, el que miente le mienten, y así sucesivamente. No hay falla ninguna en la naturaleza. Esa es la ley de causalidad. El Señor Jesús la dio a conocer con esta frase: con la vara que midiereis seréis medidos. Lo que hicierais a otro, eso hará a vosotros. El Señor Buda dio a conocer esta ley diciendo: los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo, como la rueda, el pie del caballo que conduce el carro. Y el Señor Hermes dio a conocer esta ley diciendo: con la misma energía que un péndulo gira hacia la izquierda, con esa misma energía va hacia la derecha. De tal suerte que es la ley eterna. Lo que nos haga falta, cultivémoslo. No tenemos que estar pendientes de nadie. A veces un padre de familia, para disculpar la carencia de carácter y de interés en su hijo al adquirir conocimientos, culpa al profesor. El profesor es malo. Puede serlo. Si el estudiante es bueno, ¿qué importa? Supera al profesor. No demos disculpas tontas para buscar un amañamiento en nuestras propias tonterías. Seamos fuertes en la conciencia de la vida. Amemos la naturaleza. Estudiemos las ciencias. Desarrollemos las cualidades que nos hagan falta. Esto es de gran utilidad, porque ninguno puede trabajar por nosotros mismos. Si tenemos tendencia a mentir, pensemos en que ese es un error muy grande y evitemos hacerlo. Si tenemos la tendencia ridícula de chupar un tabaco, pensemos que eso no tiene razón de ser, que eso debilita las funciones operativas de nuestro cerebro, acaba con nuestra memoria, tiene la tendencia a producir cáncer, úlceras del estómago y demás. Beneficio ninguno. Si hubiera algún beneficio, está perfectamente bien. Dicen que no pueden desprenderse de aquello. Basta un acto enérgico y vigoroso. Más o menos de la edad de 14 años a los 21, me fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios y 5 o 6 tabacos. Al llegar a los 21 años comprendí que era un error monstruo. Cogí el último cigarrillo que tenía en mis labios, lo volví pedazo y con protesta le di un golpe fuerte con el zapato. Contigo no más. Y del tiempo allá, acá, no más. Y tengo 75. Así se acaban todas las cosas negativas, ridículas e inútiles. Piensa uno que este libro no lo debo leer porque no lo entiendo. Precisamente. Lo que no se entiende es lo que hay que tratar de esforzarse por entender. Lo ya entendido, ¿para qué? Por eso yo estudio las obras metafísicas, matemáticas de Einstein, de la alta filosofía del Oriente, de la sabiduría de los Rosacruces, porque no entiendo realmente la profundidad de ellas. Y cada vez que una verdad aparece en mi sensibilidad, me lleno de ambrosía, me lleno de satisfacción, me lleno de plenitud. Así es en todo. Así como cuando tenemos sed y probamos agua, experimentamos una relación cuasi mística. Así como cuando tenemos hambre y ingerimos un alimento adecuado, sentimos llenos de fuerza, así igualmente pasa en nuestra alma. Cuando le damos sensibilidad, cuando le permitimos contemplar la belleza de la vida y amarla en toda su plenitud, cuando la armonía y belleza de los pétalos de una rosa y sus aromas nos llenan de ambrosía y nos llevan a los cielos profundos de la belleza y del encantamiento, estamos desarrollando alma. Cuando escuchamos una obra musical y en su mística acción y armonía nuestra alma penetra en los ritmos de la naturaleza, sentimos que nuestra alma pertenece al todo. Cuando una obra filosófica despeja nuestra mente y nuestra conciencia se abre a un nuevo conocimiento, empezamos a ser nuevos hombres, nueva vida, nuevo ambiente, nuevo universo. Eso es evolución, eso es crecimiento, ese es desarrollo del alma, y estos caminos positivos son los que predica la sabiduría de los Rosacruces.